Buenas noches desde Nueva York. Son las 7:34 de la noche de este lunes 6 de abril de 2026. Bienvenidos al informe de mercado de Lynx Data Insight. Este análisis es generado por inteligencia artificial de Lynx Data Insight y es solo para fines informativos, no constituye asesoramiento financiero. El mercado de valores de Estados Unidos está cerrado en este momento, fuera de horario regular, y vaya que fue una sesión donde el optimismo y el miedo coexistieron de una manera que rara vez vemos. Mi colega analista nos va a desglosar todo. Arrancamos con los números del cierre. Así es, el S&P 500 cerró en 6.611.31, una subida de 0.43%. El Nasdaq avanzó 0.52% hasta 21.993.47. El Dow Jones subió 0.35% a 46.667.67. Y el Russell 2000 ganó 0.42%, cerrando en 2.540.73. La amplitud fue sólida, 375 acciones avanzando contra 135 en declive, casi 3-1. Pero esa amplitud positiva esconde un régimen de mercado que yo catalogaría como volatilidad contenida con riesgo binario. El VIX está en 24.15, muy por encima del 20 que marca normalidad. Y recuerden que antes del conflicto estaba por debajo de 20. El rendimiento del bono a 10 años cerró en 4.34%, el de 2 años en 3.62, con un spread de 72 puntos base, una curva de rendimiento normal. Este mercado está subiendo por esperanza de cesación al fuego, pero la estructura de riesgo subyacente está lejos de ser benigna. Y esa tensión entre esperanza y riesgo tiene nombre propio esta noche, el estrecho de Hormuz y la fecha límite de Trump para mañana martes a las 8 de la noche. ¿Qué nos dice la acción del precio sobre cómo el mercado está interpretando esto? El mercado está apostando a que Trump extiende la fecha límite otra vez, o que emerge un marco parcial de desescalada. Eso es lo que nos dice el alza de 0.43% hoy. Pero los precios del petróleo nos cuentan la otra cara. Según CNBC, el Brent cerró en $109.77 por barril, una subida de aproximadamente 50% desde que la guerra comenzó el 28 de febrero. El WTI estaba en $111.20 a las 11 de la noche hora del este. Eso no es un mercado que cree en una resolución inminente. Es un mercado que está priceando un checkpoint iraní permanente en el estrecho. Y aquí lo fascinante. Citrini Research, la firma que envió un analista físicamente a la península de Musandam en Omán, reporta que están pasando alrededor de 15 barcos por día, muchos con los transponders apagados, lo cual es mucho menos que los niveles previos al conflicto, pero no es un bloqueo absoluto. Irán está operando lo que Citrini describió como un punto de control funcional, no una barricada. Eso cambia el cálculo de riesgo, porque sugiere que el escenario más probable no es binario, sino un estado intermedio prolongado con una prima de riesgo permanente en el petróleo. Pero Trump literalmente amenazó hoy con destruir cada puente y cada planta de energía en Irán si no se reabre el estrecho. ¿Hasta qué punto el mercado le cree? Esa es la pregunta del trillón de dólares. Trump dijo en la conferencia de prensa que la propuesta de Irán es un paso significativo, pero no suficiente, y que tiene un participante activo y dispuesto al otro lado. La retórica belicosa de Truth Social coexiste con señales diplomáticas. Recuerden que en marzo 21 hizo una amenaza similar de 2 días, y luego la extendió hasta hoy. Irán, por su parte, envió una respuesta de 10 puntos a través de Pakistán, que incluye un protocolo de paso seguro por Hormuz y un marco de levantamiento de sanciones. No es un rechazo total, es una contrapropuesta. Ahora, el catalizador secundario que movió más capital después del cierre fue la decisión de Medicare Advantage. La administración Trump finalizó un aumento de tasa de pago de 2.48% para 2027, más de $13.000 millones, dramáticamente superior al 0.09% que se había propuesto inicialmente en enero. United Health y CVS Health subieron 9% en el fuera de horario, y Humana saltó alrededor de 12%. Este es un catalizador enorme para el sector salud que aún no está reflejado en los datos de la sesión regular. Fascinante esa divergencia entre la sesión regular y el after hours, y Jamie Dimon también soltó su carta anual hoy. ¿Hay algo ahí que cambie la narrativa para un inversionista? Dimon identificó exactamente la matriz de riesgo que estamos viviendo.
geopolítica como el riesgo número 1, inflación persistente, la opacidad del crédito privado y la disrupción por inteligencia artificial. Lo más relevante para el posicionamiento fue su comentario sobre crédito privado. Dijo textualmente que el crédito privado no tiende a tener gran transparencia ni marcas de evaluación rigurosas, y que las pérdidas reales ya son más altas de lo que deberían ser relativo al entorno. Eso conecta directamente con lo que vimos hoy en los perdedores. Invesco, una gestora de activos, cayó 4.47%. Cuando el CEO del banco más grande del mundo señala riesgo en crédito privado, los gestores de activos expuestos a ese espacio reciben el castigo inmediato. Hablemos de la Fed y la trayectoria de tasas. ¿Qué nos están diciendo los rendimientos sobre lo que el mercado espera? La tasa a 2 años en 3.62% es nuestra mejor proxy para la tasa de fondos federales, y nos dice que el mercado espera que la Fed se mantenga en pausa. No hay recortes en el horizonte cercano. La tasa a 10 años en 4.34% ha aumentado aproximadamente 40 puntos base desde el 3.96 previo al conflicto, según CNBC. Ese movimiento refleja un repressing agresivo de expectativas de inflación impulsado por petróleo. Ahora, es crítico distinguir aquí. La Fed típicamente ignora choques energéticos puros, los trata como transitorios, pero el mecanismo de transmisión está cambiando. Según datos de AAA citados por CNBC, la gasolina promedio en Estados Unidos subió a $4.11, un aumento de casi 38% desde el inicio de la guerra. Cuando la gasolina sube así durante 5 semanas consecutivas, empieza a filtrarse a costos de transporte, a costos de alimentos y eventualmente a la inflación subyacente. El dato clave esta semana es el índice de precios de gasto personal de febrero que sale el jueves. Si ese número muestra contaminación temprana, la ventana para recortes de tasas se cierra aún más. Mi expectativa es que la Fed se mantiene congelada al menos hasta mediados de 2026, atrapada entre inflación energética al alza y riesgos emergentes de crecimiento por disrupción de cadenas de suministro. Y ahora quiero ir directo a ganadores y perdedores. ¿Quiénes están capitalizando este entorno y quiénes están sufriendo? En los ganadores cíclicos de hoy, Corning lideró con 8.45%, un repunte de tecnología amplia con vientos de cola de infraestructura de centros de datos e inteligencia artificial, que conecta directamente con el artículo de CNBC sobre cómo el boom de data centers está probando los límites del sistema de seguros y financiamiento. Booking Holdings subió 5.98%, un trade de recuperación cíclica de viajes con esperanza de cesación al fuego. VeriSign ganó 5.84%, tecnología defensiva de infraestructura de Internet. AppLovin subió 5.55% en publicidad digital y Starbucks avanzó 5.32% como rebote en consumo discrecional. Monolithic Power Systems ganó 4.58%, beneficiándose del tema de gestión de energía para semiconductores ligado al build-out de inteligencia artificial. En los ganadores estructurales, el panorama es aún más claro. Energía tiene 90.91% de sus acciones por encima de la media móvil de 50 días, con 0% cerca de mínimos anuales. 0 es amplitud extrema alcista, participación uniforme de todo el sector. Servicios públicos tiene 80.67% por encima de la media de 50 días y 70.97% cerca de máximos, también con 0% cerca de mínimos. Ahí convergen la demanda defensiva y la demanda de generación eléctrica por centros de datos de inteligencia artificial. Y del lado de los perdedores, ¿qué sectores están siendo aplastados silenciosamente mientras los titulares se enfocan en el petróleo? Aquí es donde la amplitud sectorial cuenta la historia real. Consumo cíclico tiene solo 13.21% de sus acciones por encima de la media de 50 días, con 11.32% cerca de mínimos. La inflación energética está erosionando el poder adquisitivo del consumidor en tiempo real. Bienes raíces tiene 29.03% de acciones cerca de mínimos anuales, con solo 32% por encima de la media de 50 días. El rendimiento a 10 años al alza comprime evaluaciones de propiedades directamente. Y lo que pocos están discutiendo, consumo defensivo, que debería ser refugio, tiene 25% de sus nombres cerca de mínimos. Eso es paradójico y revela compresión de márgenes por costos energéticos. Estas acciones no pueden trasladar la inflación de insumos a los consumidores lo suficientemente rápido.
En los perdedores cíclicos de la sesión, tecnología dominó con 4 nombres en el top 10 de perdedores. Ciena cayó 4.63% en redes ópticas. Supermicro Computer bajó 4.33%, continuando su deslizamiento post-escándalo contable. HP cedió 2.92% en debilidad de hardware de computadoras y NetApp perdió 2.40%. Tecnología como sector, que es el más grande por capitalización, con 19.35 billones de dólares, tiene 14.81% de acciones cerca de mínimos, el porcentaje más alto entre los sectores principales. Y en los 7 magníficos, Tesla fue la gran perdedora, cayendo 2.70% con una volatilidad anualizada de 5 días de 72%. Microsoft cerró prácticamente plana, pero acumula una caída de menos 20.98% en el año, cotizando en $372.86, muy por debajo de su media de 50 días en 401 y de 200 en 474. Meta acumula menos 11.82% en el año, también debajo de ambas medias móviles. Eso de Tesla con 72% de volatilidad anualizada en 5 días es una locura. Y hablando de Tesla, OpenAI pidió hoy a los fiscales generales de California y Delaware que investiguen conducta anticompetitiva de Musk. ¿Eso agrega otro frente de riesgo? Agrega ruido regulatorio y legal justo antes del juicio que inicia selección de jurado el 27 de abril. Pero para el posicionamiento de portafolio, lo relevante de Tesla no es el litigio de OpenAI, es la cadena causal energética. Tesla cotiza en $352.79 con retorno de 5 días de menos 0.69%, mientras que Alphabet subió 9.69% y Amazon 5.89% en el mismo periodo. Tesla tiene la volatilidad más alta de los 7 magníficos, los mayores vientos en contra de marca, y su perfil de consumo discrecional la hace particularmente vulnerable al choque de petróleo que encarece todo lo relacionado con transporte. Vamos a los escenarios, caso base y caso de riesgo, con números concretos. Caso base, al que asigno 55% de probabilidad, Trump extiende la fecha límite nuevamente o emerge un marco parcial de desescalada mediado por Omán, una reducción silenciosa en el ritmo de ataques. El estrecho opera parcialmente a unas 15 embarcaciones por día. El WTI se mantiene en un rango de 100 a $115. El S&P 500 oscila entre 6.450 y 6.750. El rendimiento a 10 años se mueve entre 4.25 y 4.50%. La Fed se mantiene en pausa al menos hasta mediados de 2026. La narrativa es un estancamiento prolongado que incrusta una prima de riesgo permanente en la energía sin detonar una escalada total. Caso de riesgo, 30% de probabilidad. Trump cumple la amenaza del martes, ataca puentes y plantas de energía en Irán, Teherán responde minando completamente el estrecho y deteniendo todo el tráfico restante. La cadena causal es la siguiente. Paso 1. El cierre total del estrecho elimina aproximadamente 25% del petróleo marítimo global y 20% de los flujos de gas natural licuado. Paso 2. El WTI se dispara por encima de $135. Paso 3. El rendimiento a 10 años sube hacia 4.75%, mientras los vigilantes de bonos fuerzan un endurecimiento de condiciones financieras. Paso 4. La destrucción de demanda por costos energéticos insostenibles empuja la economía hacia la estanflación, y el S&P 500 cae hacia 6.050. Los bancos centrales quedan paralizados entre inflación al alza y crecimiento en caída libre. Y hay un escenario alcista de cola, 15% de probabilidad. Un acuerdo integral de cesación al fuego de 45 días firmado antes de la fecha límite, incluyendo el compromiso iraní de reabrir el estrecho y un protocolo de paso seguro basado en la respuesta de 10 puntos de Irán. Si eso ocurre, la prima de riesgo del petróleo se desploma. El WTI podría caer debajo de $80. Los rendimientos del tesoro retroceden, el VIX colapsa por debajo de 18 y el S&P 500 podría alcanzar 6.900 por expansión de múltiplos. Con esos escenarios tan dispares, ¿cómo debería posicionarse un portafolio esta noche? Máxima convicción.
mantener o incrementar gradualmente exposición a energía y servicios públicos, que son los dos sectores con amplitud extrema alcista y cero acciones cerca de mínimos. Son los únicos sectores que ganan en el caso base y no colapsan en el caso de riesgo, porque si la guerra escala, el petróleo sube aún más. Segunda convicción: reducir inmediatamente exposición a consumo cíclico y bienes raíces. Consumo cíclico con 13% de amplitud positiva y bienes raíces con 29% cerca de mínimos son sectores que pierden en cualquier escenario que no sea el desplome del petróleo. Táctica a corto plazo. Las aseguradoras de salud como United Healthcare, CVS y Humana van a abrir con un gap alcista significativo mañana por la noticia de Medicare Advantage. Pero ese movimiento ya ocurrió en el After Hours, así que la ejecución del martes requiere disciplina. Lista de sectores a evitar. Servicios financieros con solo 24% de amplitud positiva y las advertencias de Diamond sobre crédito privado, y tecnología de hardware legacy como HP y Supermicro. Cuando damos un paso atrás, ¿de qué se trata realmente esta sesión? Se trata de la geopolitización permanente de la prima de riesgo energética. No estamos simplemente viendo un choque transitorio de petróleo, estamos viendo la reestructuración de cómo se mueve la energía globalmente. India comprando petróleo iraní por primera vez en 7 años, según Rystad Energy, con su canasta de crudo saltando de $69 en febrero a 113 en marzo, nos dice que los países están construyendo relaciones bilaterales para rodear las disrupciones. Citrini Research nos dice que el estrecho no está cerrado, sino controlado. Y OPEC+ aumentó producción en solo 206,000 barriles diarios, una cantidad insuficiente cuando el mundo necesita reemplazar millones de barriles. Esto no se resuelve con una firma de cesación al fuego, se resuelve con una nueva arquitectura de flujos energéticos. Ahora, la interpretación alternativa: es posible que el mercado tenga la razón en ser cautelosamente optimista. Trump ha extendido cada fecha límite anterior. Su retórica belicosa ha sido consistentemente un instrumento de negociación y no un preludio de acción. Y el hecho de que describa la propuesta iraní como un paso significativo sugiere que hay espacio diplomático real. Si un acuerdo marco emerge en las próximas 48 horas, todo este edificio de riesgo se desarma rápidamente y los que se posicionaron demasiado defensivos se pierden un rally sustancial. Damos un paso atrás. ¿De qué se trata realmente esta sesión? Se trata de la geopolitización permanente de la prima de riesgo energética. No estamos simplemente viendo un choque transitorio de petróleo, estamos viendo la reestructuración de cómo se mueve la energía globalmente. India comprando petróleo iraní por primera vez en 7 años, según Rystad Energy, con su canasta de crudo saltando de $69 en febrero a 113 en marzo, nos dice que los países están construyendo relaciones bilaterales para rodear las disrupciones. Citrini Research nos dice que el estrecho no está cerrado, sino controlado. Y OPEC+ aumentó producción en solo 206,000 barriles diarios, una cantidad insuficiente cuando el mundo necesita reemplazar millones de barriles. Esto no se resuelve con una firma de cesación al fuego, se resuelve con una nueva arquitectura de flujos energéticos. Con esos escenarios tan dispares, ¿cómo debería posicionarse un portafolio esta noche? Máxima convicción: mantener o incrementar gradualmente exposición a energía y servicios públicos, que son los dos sectores con amplitud extrema alcista y cero acciones cerca de mínimos. Son los únicos sectores que ganan en el caso base y no colapsan en el caso de riesgo, porque si la guerra escala, el petróleo sube aún más. Segunda convicción: reducir inmediatamente exposición a consumo cíclico y bienes raíces. Consumo cíclico con 13% de amplitud positiva y bienes raíces con 29% cerca de mínimos son sectores que pierden en cualquier escenario que no sea el desplome del petróleo. Táctica a corto plazo. Las aseguradoras de salud como United Healthcare, CVS y Humana van a abrir con un gap alcista significativo mañana por la noticia de Medicare Advantage. Pero ese movimiento ya ocurrió en el After Hours, así que la ejecución del martes requiere disciplina. Lista de sectores a evitar. Servicios financieros con solo 24% de amplitud positiva y las advertencias de Diamond sobre crédito privado. Y tecnología de hardware legacy como HP y Supermicro.
Cuando damos un paso atrás, ¿de qué se trata realmente esta sesión? Se trata de la geopolitización permanente de la prima de riesgo energética.